cuando hablamos pedagogía, debemos entender como este proceso que Dios ha utilizado para irnos educando. Por ejemplo, cuando un niño va al kinder, o más bien cuando un niño va a la primaria, el maestro supone que el niño ya fue al kinder. ¿Por qué? Porque en el kinder se ponen las primeras bases, las primeras herramientas. Al niñito se le empieza a educar pues haciendo bolitas, rayando, haciendo dibujitos, bolitas, palitos. El niño va aprendiendo. Ese no es el fin de lo que le quieren enseñar, pero es un primer paso. A medida que va pasando el tiempo, el niño va entendiendo que lo que le están enseñando lleva una finalidad mucho más grande, y obviamente lo va entendiendo con el paso del tiempo. Cuando llega a la primaria, el niño ya lleva mucho conocimiento y ya es capaz de entender cosas mucho más grandes, mucho más trascendentales. Y en este caso, nosotros estamos hablando de una pedagogía porque Dios no nos da, como decimos, de sopetón, ¿verdad?, esta revelación, sino que la va dando muy paulatinamente, nos la va dando de poco a poquito para que no nos espantemos, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos, incluso en la experiencia personal que ustedes tengan, que a veces Dios, para purificarnos, nos hace a veces pasar por cosas que pudieran parecer malas, ¿sí? Incluso lo que estamos viviendo hoy de la pandemia pudiera ser parte de una pedagogía también para entender cosas mucho más trascendentales, más espirituales. Quizá esta enfermedad pueda servir para que nos pongamos a pensar más en cómo estamos viviendo con las demás personas, en cómo nos relacionamos, en qué tanto valoramos la vida, en qué tanto valoramos la relación interpersonal, en qué tanto valoramos la familia. En fin, esta es una forma de cómo Dios a veces educa. Y el pueblo de Israel pasó también por esta pedagogía para aprender, ¿sí? Incluso comentábamos aquí que en el Antiguo Testamento había una ley que era la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. Era una ley justa para ese momento ante las venganzas desproporcionadas, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la ley? Si yo te maté un chivo, pues nada más mátame un chivo. No me vengas a matar 100 chivos, porque entonces no es algo justo. La ley en ese momento resultaba justa porque el hombre que hizo daño, pues bueno, era merecedor de un daño igual, no más, ¿de acuerdo? Pero era una forma de avanzar en la pedagogía. Ahora, cuando viene Jesús, esa ley, por ejemplo, ya no es normativa, ya no es justa, es una ley pasada, podemos decir, y Jesús establece una nueva ley, que es la ley del amor. Con esto estamos diciendo, pues, que Dios ha ido educando a su pueblo, se ha ido manifestando en diferentes momentos, en diferentes etapas. Y lo que escuchamos, Dios, ya nos decía Juan Pablo, se da a conocer a nuestros primeros padres, y de nuestros primeros padres va empezando a dar luces de esta alianza con Él, ¿sí? Va dando luces de esta comunión íntima con el hombre. Dios se le revela al hombre, y después con Noé. ¿Recuerdan ustedes ese signo de la alianza, del arco iris, que de alguna manera nos dice pues este puente que hay entre Dios y el hombre? Hay una alianza. Incluso lo que nos comentaba Ada, a partir del pecado, ni siquiera el pecado pudo romper esta relación con Dios. Sí la rompe de nosotros para con Él, pero Dios sigue creyendo, sigue confiando en el ser humano y le da esperanza de una salvación. Esta salvación
miren, no se va a cumplir hasta que viene Jesús. Nosotros también entendemos otra de las etapas, cómo Dios pues elige un pueblo, no porque los demás pueblos no le importaran, pero Dios se va formando un pueblo. Dios forma su pueblo a partir de la elección de Abraham. Con Abraham, Dios decide mostrar su cercanía, decide mostrar todos sus planes que tenía, prometiéndoles una tierra nueva donde Dios pueda manifestar todo este amor que Él tiene. Y así Dios nos va hablando a través de Abraham, a través de todos los patriarcas, nos va hablando a través de los profetas que también simbolizaban esta presencia de Dios en medio del pueblo. El profeta tenía también esta cualidad de poder expresar los designios de Dios, de mostrar esa cercanía de Dios. Pero aún ellos, hermanos, aún ellos no eran la plenitud. Hubo grandes profetas. Juan Pablo ahorita nos mencionó a Isaías, grandes profetas como él, como Jeremías, que pudiéramos decir, híjole, pues en ellos Dios dijo todo. Pero sin embargo, Dios no dijo en ellos todo, ¿verdad? Ni en ellos tampoco se cumplieron todas esas esperanzas. Al contrario, el pueblo de Israel, depositario de todas las promesas, ¿sí?, seguía esperando algo mucho más grande. Y todos los profetas lo dijeron los patriarcas, los profetas. Aún ellos esperaban algo mucho más grande en esta revelación. Dios no había revelado todo. Y hoy, bueno, nosotros tenemos algo que debería llenarnos de mucha alegría, porque nos encontramos en tiempos privilegiados, nos encontramos en el tiempo de la plenitud, porque Dios, de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesús. Y es algo que nos debe de dar orgullo, porque lo que tanto esperaron nuestros primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, hermanos, nosotros lo hemos venido a disfrutar y no lo hemos valorado, ¿sí? No lo hemos valorado. Entonces miren, esta revelación que Dios ha hecho de sí ha sido muy parcial, ha sido progresiva, ha sido adaptada a la situación del pueblo de Israel en este caso, porque nosotros no tenemos esa capacidad de verlo directamente. Imagínense como cuando estamos en la oscuridad y de repente vemos la luz, pues la luz nos lastima. Entonces Dios de esa manera lo ha ido haciendo muy gradualmente para que no nos lastime, ¿sí? Lo ha hecho gradualmente, tratando de enseñarnos poco a poco, como a bebés, lo que es Él, lo que es su voluntad, lo que es su amor. Y de esta manera nosotros vamos pasando de las tinieblas a la luz. Juan Pablo. Claro que sí, Marco. Queridos amigos, pues no debemos perder de vista que lo que Dios revela es su ser mismo. Y pues como bien lo has dicho, Marco, toda esta revelación de su ser fue paulatina en todo el Antiguo Testamento, hasta que llega Jesucristo, que es mediador y plenitud de toda la revelación. De tal modo que podemos decir que Dios ha dicho todo en Jesús. Todo lo que podemos conocer de lo que podemos conocer de Dios, ya nos lo ha dicho Jesús. Ya nos lo ha revelado Dios a través de Jesús. De tal modo, pues que la revelación pues ha terminado, podríamos decir, la revelación pública o la revelación con R mayúscula, esta revelación por medio de la cual Dios nos da a conocer a sí mismo, ha culminado, ha terminado. Ahora podemos decir hay revelaciones, pero son revelaciones con R minúscula, revelaciones particulares, que estas revelaciones no añaden otra cosa a lo que Cristo mismo nos reveló de Dios.
no pueden añadirle nada, no pueden contradecir nada de lo que ya se ha revelado. Por eso, queridos amigos, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Yo les decía hace unos momentos, a veces cuando escuchamos la palabra revelación, pues pensamos en apariciones, pensamos en anuncios de catástrofes, pero pues no, la revelación con R mayúscula es otra cosa. Podemos sí encontrar en la actualidad revelaciones particulares, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Primero, pues como ya lo mencionaba, no puede contradecir nada de lo que ya ha revelado. No podemos decir que a alguien Dios le reveló, pues que haga daño a otra persona, porque eso estaría contradiciendo el amor que Dios nos ha revelado. Y tenemos que ser muy cuidadosos, no debemos de ser ingenuos cuando se nos dice que han recibido alguna revelación. Cuando la iglesia escucha esto de las revelaciones, pues hace estudios muy profundos, muy minuciosos, y ya después de los estudios que ha hecho, pues la iglesia declara si son o no revelaciones. Pero lo que queremos concretar y dejar claro, que en Jesús, pues Dios ha dicho todo, pues lo que tenía que decir. Ya no va a haber nada, hermanos. O sea, lo único que podemos seguir esperando es la parucía, pero de ahí para allá está todo dicho. Todo está en la Sagrada Escritura, moral, todo lo que tiene que ver con nuestra fe ya está dicho. Ciertamente yo a veces he visto como una tendencia de nosotros los cristianos católicos a ver a Dios en todas partes, a verlo hasta en el comal, a verlo en el árbol, a verlo en el parabrisas. Aquí en el Locotito incluso han salido personas que han visto a Dios ahí en el cemento. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a las revelaciones privadas, ¿sí? Y apariciones por todas partes, y tenemos que ser muy prudentes. No cualquier cosa que parezca el resplandor de la imagen de la Virgen o que parezca el rostro de Cristo es el rostro de Cristo, ¿sí? Muchas veces la gente que cae en este tipo de cosas pues es gente buena, pero tienen este exceso de búsqueda ansiosa porque Dios se les aparezca y les hable directamente. Hermanos, todo lo que necesitamos saber ya está dicho en Cristo. Si queremos que Dios nos hable, pues hay que abrir nuestra Biblia, ¿sí? Hay que abrir la tradición, el magisterio de la iglesia para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Miren, no todas las revelaciones privadas han sido falsas, ¿verdad? Hay muchas que son verdaderas. Tenemos las apariciones de la Virgen de Guadalupe, las de Virgen de Fátima, Medugori, varias revelaciones, incluso el Señor de la Misericordia, muy popular aquí en nuestro pueblo. Revelaciones que lo que hacen es hacer que el evangelio brille. No le aportan, simplemente, por ejemplo, la misericordia, el Señor de la Misericordia, es algo que ya se dice en el evangelio, ¿sí? Pero hace que el mensaje pues brille, ¿verdad? Entonces debemos entender también que otro criterio es la obediencia a la iglesia, obedecer a la iglesia. Y cuando la iglesia nos dice ser prudentes, de que no andemos queriendo ver a Dios en todas partes o en cosas o en objetos, porque muchas veces esas cosas son engañosas y resulta que se le apareció a una señora que nunca va a la iglesia, que se le apareció la Virgen y ahora el culto quiere que se le dé allá en su casa, o una persona que dijo que se le apareció Cristo y que lo tenía en una forma consagrada, en la hostia consagrada, lo tenía en su casa y estaba promoviendo para que en su casa se le diera culto. Imagínense, o sea, cosas que son pues hasta cierto punto muy tontas, porque obviamente así no se promueve la fe, ¿sí? O sea, hablamos de revelaciones privadas que a veces están hasta en contra de la fe. Por eso lo que decía Juan Pablo, este criterio, pues no se le puede añadir nada al evangelio, nada a lo que ya está escrito. En Cristo se ha dicho absolutamente todo. Claro que sí, Marco, pues ser muy cuidadosos, queridos amigos. Podríamos preguntarnos, y entonces, ¿en dónde está la revelación?
pues la revelación la encontramos nada más y nada menos que en la Sagrada Escritura